Empezamos, Dino, Sí, sí, empezamos. cuando tú me digas. Ya. Bueno, pues ya empezamos. Bueno, pues para mí es un verdadero placer presentar a Juan Ignacio del Cueto, al que, bueno, pues ya nos conocemos desde hace. No, Bastante. ni siquiera me acuerdo ya de cuántos lustros, ¿no? Nos ha acompañado además en varios proyectos, cuatro, si no recuerdo mal, Sí. incluso en el actual, el de Ujú. Puentes Creativos, que es el que da origen a este seminario de Creando Puentes, que estamos ya en la cuarta o quinta sesión. También nos acompañó en los proyectos anteriores, el de Rostros y Rastros o el de los 50 años de arte en el siglo de plata español o el anterior, de la República, comenzó ya en 2012, creo que es la primera vez. Pero Ujú. bueno, entrando un poquito más en su perfil profesional, bueno, podemos comentar que Juan Ignacio del Cueto es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM de México, es doctor, también doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde 2000, bueno, arquitecto desde 1986 y doctor desde 1996. Su tesis doctoral fue sobre la arquitectura, los arquitectos españoles exiliados en México, su labor en la España republicana y su integración en México, por la que recibió también el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y es investigador del Centro de Investigaciones de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Fue editor y fundador también de la revista Bitácora Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, desde su creación, bueno, desde 2021 a 2025, también del taller Ceto, más Ceto entre 2000 y 2005, y es especialista, claro, es en historia de la arquitectura del siglo XX, ha participado en numerosos congresos, ha dictado numerosas conferencias en fin, desde en 2011 recibió también el premio Juan O'Gorman del Colegio de Arquitectos de México por su labor investigadora. Es miembro del Docomomo de México y académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura. En cuanto a libros, tiene también una gran cantidad de libros, especialmente sobre Félix Candela. Entre ellos, pues Félix Candela, 1910-1920, publicado aquí en Madrid en 2010. La Guía Candela de 2013, Los arquitectos españoles exiliados de 2014. Estos tres libros además han sido finalistas en tres bienales hispanoamericanas de arquitectura y urbanismo en Cádiz, Rosario y Sao Paulo. Es coeditor del libro Candela, Isber y Mitter. ¿Qué más? Es editor también de La Estela de Félix Candela. Además, creo que aquí fue donde nos vimos la última vez, ¿no? Ujú. Comentábamos antes, en la casa, Perfecto. Vamos. en la Casa de América. Y es curador, comisario, como decimos nosotros, también de las exposiciones Félix Candela, 1910-1920, que se presentó entre 2010 y 2012 en el Iván de Valencia, en el MEIAC de Badajoz, en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México o en la Columbia University. Además de Cascarones de Candela, bueno, una exposición que visitó México, Guatemala y Estados Unidos, presente del exilio español en la arquitectura mexicana, que se inauguró en 2014 en el Palacio de Bellas Artes de México. Bueno, y la última de ellas, Félix Candela, eh, eh, función, forma y elegancia de los cascarones de concreto, que se inauguró en 2014 en Ginebra. Luego ha empezado una gira europea. 2024. El 2000, año pasado. El año pasado, sí. vale. Digo, la última de ellas en 2024. Sí, sí, sí. Y luego han iniciado una gira europea por Budapest, París, Budapest, Marsella y creo que en Sí. 2026 estará por aquí, ¿no? Eso esperamos. En varias sedes. Hasta hace muy poco, unas semanas, ¿no? Sí, O así ha sido decano también de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. así es. Y bueno, y aquí te Ese- tenemos, yo creo que nadie mejor que Juan Ignacio para hablarnos del complejo retorno de los arquitectos exiliados a España, que es el tema del que creo que nos va a hablar. Así Así es. que cuando quieras. Bueno, muy buenos días. Agradecer.
a Miguel Cabañas, a Alicia Izquierdo, el haber organizado para verte mejor. esta sesión del seminario Creando Puentes, que, bueno, me alegra mucho estar aquí después de 10 años. Creo que estuve aquí en el CSIC en 2015 y en alguno de estos proyectos de los que habló Miguel, actualmente en este de Puentes Creativos, Desplazamientos, Retornos, Disidencias y Adhesiones en el Arte Español Contemporáneo. Me pareció oportuno hablar bueno, de un tema que he trabajado relativamente poco, pero que me parece muy importante, que es este complejo regreso a España de algunos arquitectos exiliados en México. Em, voy a, voy a hablar un poco de cosas que ya hemos comentado aquí, ¿no? Del Guernica de Picasso, el bombardeo, el primer edificio que se considera como el inicio o el canto de cisne de la arquitectura moderna en España, el último edificio que se hace en 1937, el último edificio relacionado con el movimiento moderno en España. Tras la victoria franquista, el movimiento moderno en arquitectura quedó pues absolutamente proscrito. Este pequeño pabellón se construyó para la exposición de París de 1937, donde recordarán que la entrada, digamos, desde a los Campos Elíseos, estaban enfrentadas pues las dos potencias de aquel momento, la Alemania nazi y eh, la Unión Soviética. Y un pequeño edificio representaba a la República Española. Aquí lo han estudiado mucho, no me detendré, pero sí, para marcar este inicio del exilio de los arquitectos españoles, que no de la arquitectura española. Algunos autores han hablado de la arquitectura del exilio español, pero no se puede hablar de arquitectura del exilio, se puede hablar de arquitectos exiliados que hicieron arquitectura en los países que los recibieron, pero los que fueron a Venezuela hicieron arquitectura venezolana, los que fueron a México hicieron arquitectura mexicana, y los que fueron pues a Argentina o a Colombia o a Chile, pues hicieron arquitectura del país, ¿no? Pues no se puede hablar de una arquitectura del exilio, sino de los arquitectos exiliados que trabajaron en los países que los recibieron. Participaron muchos en la guerra, particularmente los más jóvenes. Sabemos que el exilio, la diáspora republicana, pues representó eh, pues la salida de España de medio millón de españoles, regresando alrededor de 250,000 después de la guerra, pero los otros se fueron distribuyendo por diferentes países. Más o menos, bueno, la mayoría se quedó en Europa, sobre todo en Francia, y cerca de 35,000 llegaron a América, sobre todo a Latinoamérica, y de ellos 20,000 a México. Esto es la retirada de Cataluña, el momento en el que se pierde la guerra civil, el momento en el que salen al exilio. Este es un salvoconducto que recibe un arquitecto muy joven que se llamaba Félix Candela Uteriño, el 5 de febrero de 1938, perdón, del 39, con este salvoconducto, atraviesa la frontera por los Pirineos con su batallón, era jefe de un batallón de sapeadores, y pasan por los campos de concentración. Ahí están los diferentes campos que recibieron exiliados entre febrero y mayo del 39. Y esas citas son de entrevistas que hice yo a principios de los años 90 a arquitectos que todavía vivían, arquitectos que llegaron exiliados a México, que en esa época tenían más de 80 años, entre 82 y 85 años. En el caso de Arturo Sáenz de la Calzada, que fue un habitante de la residencia de estudiantes en los años 20, lo que me contó fue eso, ¿no? Que eran unos llanos inhóspitos detrás de unas marismas muy feas, con unos ventarrones de tierra tremendos, y no había más que unas alambradas de 100 por 100 metros, y en cada esquina unos senegaleses con una ametralladora, el famoso ale ale. Bueno, es que se apa- ah,
¿Apareció algo de admitir? Ahí está. Ah, perfecto. Para, muy bien. Y luego el propio Félix Candela, quien entrevisté en 1992, él tenía 82 años, tenía una mente lúcida, un humor fantástico, me contó muchísimas cosas. Y de los campos de concentración, entre otras cosas, me dijo esto: no nos dieron nada durante varios días, matamos la yegua, porque habían atravesado con una yegua, y poco a poco nos la fuimos comiendo, no había agua, por lo que se metieron tubos en la arena y con una bomba se sacaba agua de ahí, agua de mar filtrada, pero al cabo de 2 o 3 días, como íbamos a hacer todas nuestras cosas en el mar, pues al filtrar esto y aquello agarramos unas diarreas tremendas. Incluso llegó a decir que la pasaron bien en el campo de concentración y que un buen día recibió una llamada de que él se iba a México. Em, Dice aquí, ay, perdón, la, no teníamos nada organizado, por lo que empezamos a organizarnos por nuestra cuenta. A mí me hicieron jefe de ingenieros de uno de los campos y me fui en un camión a un almacén que pusieron los franceses a buscar algo de material de construcción, unas lonas, unos palos. A los 3 o 4 días teníamos una tienda de campaña bien grande. Poco a poco nos hicimos una caseta de madera, organizábamos allí reuniones, jugábamos a las cartas. Lo pasamos bastante bien en el campo, primero porque ya no nos tiraban bombas y eso era una tranquilidad bastante respetable, y luego porque poder subsistir era más o menos fácil. Y esta es una, bueno, una acuarela de Eduardo Robles Piquer, compañero de promoción de Candela en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Terminaron la carrera en 1935 y en el 36 pues se incorporaron como voluntarios en el ejército republicano. Em, la relación de estos medio centenar de arquitectos que salieron al exilio, la mitad de ellos llegaron a México, la mayoría a países latinoamericanos. Venezuela fue el segundo país que mayor número de arquitectos recibió, pero también Colombia, Chile, República Dominicana, Argentina o Cuba. Y en Europa quedaron unos pocos, en Francia y en la Unión Soviética, entre ellos en la Unión Soviética Manuel Sánchez Arcas, importante arquitecto madrileño, y Luis Lacasa, que había sido con José Luis Sert, el autor del pabellón de España del 37. En 2007, al calor de la primera ley de la memoria histórica aquí en España, Henry Vicente, colega venezolano que trabajó el tema que yo hice para México, de arquitectos exiliados en México, él lo hizo para Venezuela y le encargaron hacer esta exposición que fue magnífica en las arquerías de los nuevos ministerios. Y este es digamos, el mosaico de arquitectos que salieron al exilio. Aquí hay medio centenar, bueno, en realidad hay 49, y están acomodados en orden cronológico. No sé si se ve el cursor, sí, ¿verdad? Desde Amós Salvador Carreras, que era el más veterano, que tenía poco más de 60 años, al más jovencito, que era Antonio Bonet Castellana, que llegó a Argentina. Y entre esas, en medio, pues una gran cantidad de arquitectos que el propio Oriol Bohigas dijo que eran los arquitectos más progresistas del momento, los que tenían las ideas más avanzadas y que tuvieron que abandonar España. Y en esos recuadros rojos están los que llegaron a México. En 2014, cuando se conmemoran los 75 años de la llegada del exilio español a México, hicimos esta exposición que se presentó en el Palacio de Bellas Artes de México, donde hablamos fundamentalmente de los que llegaron a México, pero también de los que se distribuyeron por otras partes sobre todo del continente. Esa exposición se llamó Presencia del exilio español en la arquitectura mexicana. Y aquí hay una cita de Adolfo Sánchez Vázquez que hace referencia al tema que hoy vamos a tratar aquí, que es el regreso. Y Sánchez Vázquez decía esto: y entonces el exiliado descubre con estupor primero, con dolor después, con cierta ironía más tarde, en el momento mismo en que objetivamente ha terminado su exilio. Se refería al año 75, cuando murió Franco, y sobre todo al 77, cuando se recuperaron las relaciones con España, que el tiempo no ha pasado impunemente y que tanto si vuelve como si no vuelve, jamás dejará de ser un exiliado. El famoso Sinaya, el primer barco fletado por el gobierno de Lázaro Cárdenas, llega con 1,600
republicanos exiliados, el primer contingente de varios que llegaron después, se calcula que llegaron alrededor de 20,000, y entre esos 1,600 venían 7 arquitectos. Candela era uno de los más jóvenes. Y venía el único arquitecto que conocía México previamente, Mariano Rodríguez Orgaz, que había estado en México en, hacia el año 34, 35, haciendo estos levantamientos de zonas arqueológicas en México. Este en particular es de Xochicalco. Em, Llegaron otros como Bernardo Giner de los Ríos, más tarde como Tomás Bilbao, llegó en el último barco en el Nias en mayo de 1942. Eh, Oscar Cole, que había parado en República Dominicana, también llegó un poco en 1941. Y a final de cuentas, esta digamos que es el resumen de mi tesis doctoral que presenté hace casi 30 años ya, en el 96 en Barcelona, donde distinguía 3 generaciones de arquitectos exiliados. Una primera generación, nacidos entre 1885 y 1890 y tituladas entre 1911 y 1918, entre los que estaban, por ejemplo, Bernardo Giner de los Ríos, que tuvo mucha importancia, Tomás Bilbao, que fue de ese medio centenar de arquitectos probablemente el que más obra había hecho en España, sobre todo en Bilbao, pero también en Burgos, en Miranda de Ebro, tiene mucha obra. Luego, digamos que esta generación llega con más de 50 años al exilio y prácticamente no deshacen las maletas, ¿no? Y lo que pretenden es regresar, trabajan, toman algunos trabajos y bueno, todos fallecen en México. Uno, por cierto, pintor muy importante, Roberto Fernández Balbuena. La segunda generación son arquitectos que llegan rondando los 40 años, que empezaban a despuntar, empezaban a consolidar su carrera en España y que son quizá los que más sufren el desgarrón del exilio porque no habían acabado de consolidarse en España, a diferencia de aquella primera generación que eran arquitectos muy reconocidos. Y en México les costó mucho trabajo incorporarse. Y de hecho, 3 de ellos son los que regresan a la España franquista entre finales de los años 40 y mediados de los años 50. Y la tercera generación, que es la más numerosa, los más jóvenes, rondando los 30 años, que son los que mejor aprovechan el momento que les toca vivir en México. Su llegada coincide con el boom económico que vivió México, el que se conoce como el milagro mexicano, en las décadas de los 40 y de los 50, que tuvo una expansión muy importante en México. Se empezó a convertir o a transformar en un país eminentemente rural, en un país, eh, digamos, industrializado, moderno. Y ellos, estos cerca de 12 o 15 arquitectos, tuvieron oportunidad, pudieron trabajar bastante en México. Y uno de los más jóvenes, siguen estando acomodados cronológicamente, pues era Félix Candela, que llegó con una mano delante y una detrás, así me lo contó a él, y con muy poca experiencia, digamos, profesional. Dice que su paso como capitán de batallón de sapeadores haciendo trincheras le enseñó mucho de construcción, curiosamente, durante la guerra. Y esta es la Ciudad de México que encuentran, una ciudad que empezaba a expandirse. Estas fotos son de 1942. El Zócalo de la Ciudad de México, el centro de la ciudad, y las expansiones como la colonia Hipódromo Condesa, ¿no? Que empezaban a hacer que la ciudad creciera. Se sorprenden con la arquitectura moderna muy potente que había en México. A diferencia de España, que digamos se fue incorporando o fue incorporando los postulados del movimiento moderno de manera muy, digamos, de manera tímida, hasta que no llegó la República que digamos que lo impulsó más. En México, una vez que terminó la revolución en 1923, hubo pues el apoyo del gobierno, el apoyo decidido por la arquitectura moderna. Esto es todavía arquitectura Art Deco, pero luego vino la arquitectura ya racionalista o funcionalista, ¿no?
con los personajes muy importantes de José Villagrán como el padre de la arquitectura moderna y los primeros edificios de, digamos, sociales que se hacen, como el Sanatorio de Tuberculosos de Huipulco, o a nivel doméstico, Juan O'Gorman, con las casas para Diego Rivera y Frida Kahlo, ¿no? Que son muy famosas como las primeras casas funcionalistas o de las primeras casas funcionalistas o racionalistas que se hacen en México. Es también la época de la llegada de los de alemanes exiliados que tuvieron también un impacto importante en la arquitectura mexicana. Hannes Meyer, que había sido director de la Bauhaus, Mac Cheto, que bueno, también llegó el mismo año que Candela, se hicieron muy amigos en México con Félix Candela, y Matías Geritz, que era artista en realidad, pero que tuvo una incidencia importante en la arquitectura, en un movimiento que se conoce como la arquitectura emocional, que junto con Luis Barragán hicieron una obra muy importante. Y estos arquitectos, la oportunidad que vieron en México, porque había muy buenos arquitectos, muy talentosos proyectistas, se dieron cuenta que su oportunidad estaba en fundar empresas constructoras. Ellos tenían la formación de las dos escuelas de arquitectura que había en España, Madrid y Barcelona, que eran escuelas técnicas superiores, donde la parte técnica de construcción, de instalaciones, etcétera, estaba muy avanzada. Ellos sabían calcular estructuras, lo que no se enseñaba en la carrera de arquitectura en México, no se enseña todavía. Siempre hacía falta un ingeniero civil, o sigue haciendo falta que calcule las estructuras. En cambio, la formación de arquitectos en España tiene esa parte técnica muy importante y tuvieron empresas muy exitosas, ¿no? Ahí en azul, en recuadros azules, Jesús Martí, que ya había hecho obra importante en España cuando llega a México, se asocia con un socio capitalista, uno de los grandes millonarios de México, un antiguo residente asturiano, por cierto, Manuel Suárez, y forman una empresa constructora que se llamó Vías y Obras, donde trabajaron Arturo Sanz de la Calzada, Enrique Segarra, Félix Candela y Juan Ribaud. Eh, Después, Eduardo Robles Piquer, cuyo hermano fue ministro con Franco, eso pasó, ¿no? Hubo casos de estas familias que se dividieron. Formó la empresa Ras Martín, que tuvo también mucho éxito, pero que en 1955 él por algunos problemas tuvo que emigrar a Venezuela. Em, la empresa más prominente de las que fundaron los exiliados la fundó Ovidio Botella, se llamó TASA, Técnicos Asociados Sociedad Anónima, la fundó prácticamente recién llegado en 1940 y estuvo 42 años activa, hizo muchísima obra para diferentes arquitectos en México, para el gobierno también, muchas obras gubernamentales. Y 10 años después de llegar, 11 años en realidad después de llegar, Félix Candela funda su empresa Cubierta Sala, que acabó siendo, bueno, Félix Candela acabó siendo el más conocido de todos estos arquitectos. Dos de ellos llegaron con el título profesional bajo el brazo, Arturo Sáenz de la Calzada y José Caridad Mateo, arquitecto gallego, y Sáenz de la Calzada, leonés, afincado en Madrid, y pudieron aprovechar esa oferta de Lázaro Cárdenas em, para homologar sus títulos profesionales. Esa fue una de las facilidades que dio el gobierno de Cárdenas, que además ofreció la nacionalidad mexicana a quienes quisieran eh, acogerse a la nacionalidad. Había un punto importante, que para hacerse mexicano había que renunciar a la nacionalidad española, y por eso muchos no lo hicieron. Pero hubo otros, como Félix Candela, que él lo que me contó es que enseguida dijo: yo ya dejé España atrás, la oportunidad de tener la nacionalidad que te ahorra muchos problemas, digamos, burocráticos, ¿no? Lo aprovechó, no fueron algunos, no muchos, por esta razón de que la mayoría lo que quería era volver a España y no renunciar a su nacionalidad.
Algunos ejemplos de los primeros trabajos que hicieron, sobre todo la adaptación de viejas casonas para los colegios del exilio, particularmente el Juan Ruiz de Alarcón, la Academia Hispano-Mexicana, el Instituto Luis Vives y el Colegio Madrid, se instalaron en casonas que fueron adaptadas por estos arquitectos. La primera experiencia de Candela como jefe de obras de un proyecto que desarrolló Jesús Martí, que Jesús Martí en la época de la República había ganado concursos para estos desarrollo de poblamientos agrícolas en Andalucía. Hizo un poblado, el proyecto de un poblado en Chihuahua, en el norte de México, o esta también primera empresa constructora, la Unión Nacional Mexicana de Construcciones, donde participaron Cayetano de la Jara, Eduardo Robles Piquero, José Caridad y José Caridad Mateo. Las reuniones en las diferentes casas regionales que ya existían, el Orfeo Catalá, el Centro Gallego, etcétera, y sobre todo las tertulias que tenían, ¿no? Esta foto donde hay varios arquitectos en la tertulia del Sorrento, donde iba también León Felipe o otros intelectuales importantes. El caso que decía antes de Tomás Bilbao Hospitalet, quien más construyó alrededor de 40 edificios en el ensanche bilbaíno, eh, construidos entre mediados de los años 20 y mediados de los años 30 y con una evolución estilística muy interesante, ¿no? Desde una arquitectura ecléctica a una ya con lenguaje moderno. José Luis Benlliure y López de Arana, del que vamos a hablar un poco más adelante, que tuvo, eh, bueno, una participación muy importante en la sección de construcciones escolares del Ayuntamiento de Madrid entre el 32 y el 36. Hizo muchas escuelas donde el jefe era precisamente Bernardo Ginera de los Ríos. Y hablaremos más adelante de Benlliure porque él regresó a España en 1948. Ahora explicaremos por qué. También regresó a España Juan de Madariaga Astigarraga. Regresó al País Vasco en 1956 y había hecho una obra interesante en México. Él había trabajado con José Villagrán, había hecho varios proyectos con él y también algunos proyectos propios como este edificio en la glorieta de Chilpancingo, en la Avenida de los Insurgentes, que con el temblor de 1957, el sismo, hubo que demoler el edificio porque tuvo serias afectaciones estructurales. Arturo Sáenz de la Calzada y Enrique Segarra, que trabajaron con Jesús Martí. Ese edificio que se ve arriba está aquí en Alcalá y Goya, ¿no? Este edificio hecho por los arquitectos García Lomas y Jesús Martí. A su llegada a México, insisto, funda esta empresa Cubierta Sal y construye muchísimo, sobre todo en Veracruz, en Cuernavaca y en otras ciudades de la República. Arturo Sáenz de la Calzada, que en la residencia de estudiantes eh, pues conoce a Luis Buñuel y en México le hace su casa, ¿no? Luis Buñuel le pidió una casa que le recordara la residencia de estudiantes y bueno, le hizo esta casa con ladrillo aparente, ladrillo visto. Él participó en esta fotografía, aparece con García Lorca, formó parte del grupo de teatro universitario La Barraca. Enrique Segarra, que hizo mucha obra en Veracruz, él también de la mano de Jesús Martí fue el jefe de obras de las muchas obras que se hicieron en Veracruz y luego como arquitecto ya independiente hizo mucha obra en Veracruz. Cuando Pau Casals visitaba México, como no podía ir a la altura de la Ciudad de México, se quedaba en Veracruz en casa de Segarra, que era un melómano también. Ovidio Botella, como dije, el arquitecto cuya empresa constructora fue la más prolífica, hizo a lo largo de 40 años muchísima obra, entre la que destaca las obras que hizo para el Sanatorio Español de México y luego para varias empresas, sobre todo, y es el centro médico, etcétera, mucha obra hospitalaria. Y Ras Martín fue fundada por Eduardo Robles Piquer. Estas
estas caricaturas, él se hizo caricaturista, era muy buen caricaturista, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de personajes como Ramón Gaya o como, digamos, Lázaro Cárdenas, Diego Rivera, León Felipe, pero también cuando terminaron la carrera en 1935 hizo un librito que se llamaba 42 arquitectos más, con las caricaturas de Robles Piquer y los tres arquitectos de esa promoción que llegaron juntos a México, Félix Candela, Ovidio Botella y Eduardo Robles Piquer. Ya vimos antes esta acuarela del campo de concentración de San Ciprián con aquellas barracas que contaba Candela que construyeron con lo que tuvieron a la mano y bueno, algunos de sus edificios que hizo antes de irse a Venezuela. Oscar Cole, también joven, que pasó los primeros años en República Dominicana, como algunos otros, Giner de los Ríos, Tomás Auñón, recalaron primero en República Dominicana, donde Trujillo, que era el dictador, ¿no? Acabó prácticamente echándolos y llegaron a México después. José Caridad Mateo y Jaime Ramonel se asociaron, Caridad catalán que estudió en Barcelona, donde conoció a Ramonel, que era catalán, perdón, Caridad gallego que estudió en Barcelona, que luego regresó a Galicia, hizo algunas obras importantes en Galicia, ¿no? De las primeras obras racionalistas y luego llegó a México, hijo del general Rogelio Caridad Pita, que fue fusilado, fue de los primeros fusilamientos cuando Galicia fue tomada por el ejército sublevado. Y Félix Candela, que bueno, también es bueno, el personaje que a partir de los años 50 y en la década de los 60 se convirtió en el arquitecto mexicano más publicado en el resto del mundo. Y digo mexicano por eso, porque él decía, se nacionalizó mexicano y él decía que era un arquitecto mexicano formado en España, nacido y formado en España, pero se consideraba arquitecto mexicano porque es donde se había podido realizar como arquitecto. Fue profesor en la universidad, en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí hay algunas imágenes con alumnos en la recién inaugurada Ciudad Universitaria de México. Y ahí, entre estos alumnos, bueno, Oscar Hagerman, Juan Benito Artigas, Enriqueta Serrano y Aida Salvadores bueno, Julio García Coll, son niños del exilio que hicieron su carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela Nacional de Arquitectura. Y nos parece importante hablar de esta generación de niños y niñas españolas y españoles que se convirtieron en arquitectas y arquitectos mexicanos, que llegaron acompañando el exilio de sus padres y que se formaron en estas escuelas, ¿no? Donde la idea, digamos, de la Academia Hispano-Mexicana, el Instituto Luis Vives, el Colegio Madrid, era educar a sus niños para que a la vuelta a España no perdieran el curso, ¿no? O sea, la idea era que, y entonces mezclaban el plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública de México con las materias de historia de España, literatura española, etcétera. Y ahí, bueno, pues digamos, esta vida juvenil, ¿no? Esta especie de gran comunidad que hizo el exilio, eh, los jóvenes, ¿no? Que hacían esa labor digamos, en contra de la España franquista. Los españoles saludan a la victoria, unidos derribaremos a Franco. Digamos, una actividad política importante tuvieron. Y estos son 12 niños españoles que estudiaron arquitectura en México. Hablaremos, por ejemplo, Antonio Peirí acabó regresando a España después de la muerte de Franco, ya dedicado a la pintura. José Luis Benlliure, que veremos la experiencia que tuvo en su regreso un tanto amarga. Bueno, y arquitectos muy importantes como Imanol Ordorica, como Ángel Azorín, hijo de Francisco Azorín, otro de los exiliados, Ramón Miquela Jauregui, Juan Antonio Tonda, em, en fin,
arquitectos Juan Benito Artigas, que tuvo una incidencia importante en el tema de historia de la arquitectura, formados muchos de ellos, muchos de estos historiadores con Juan de la Encina, que fue profesor en la Escuela Nacional de Arquitectura. Y las primeras mujeres, ya vimos que mujeres arquitectas no llegaron a México. De hecho, la primera mujer titulada en España fue en 1936, Matilde Ucelay, muy amiga de Candela, por cierto, una promoción abajo de Candela y se tituló en el 36 y luego Matilde Ucelay vivió una especie de exilio interior, ¿no? Como pasó con aquellos que no pudieron salir, republicanos que fueron represaliados, ¿no? Existieron estas actas de depuración sociopolítica muy dramática. En el caso de los arquitectos, pues hecha por los propios colegios de arquitectos de España, de las diferentes ciudades españolas. Y entonces ahí hablamos de esta cuarta generación, ¿no? De estos arquitectos jóvenes que colaboraron en algunos casos. Por ejemplo, Antonio Peirí, aparte de hacer muy buena obra antes de dedicarse de lleno a la pintura y de regresar a Barcelona, él era Peirí Macià, nieto de Francesc Macià, del primer presidente de la Generalitat Catalana. Fue quien hizo todo el proyecto arquitectónico del famoso Palacio de los Deportes, cuya cubierta, digamos que el concurso lo ganaron Félix Candela, Antonio Peirí y un arquitecto mexicano, Enrique Castañeda. Candela se dedicó a la solución de la estructura, la cubierta, y Peirí hizo un trabajo fantástico de diseño arquitectónico. José Luis Benlliure, lo que se muestra aquí es el edificio Aristos, que para muchos, y me incluyo, es el mejor edificio que se ha construido en la Ciudad de México, entre los miles que se han hecho, un proyecto de juventud de Benlliure, que es una joya, digamos, en ese contexto urbano de la Ciudad de México. Y luego con Pedro Ramírez Vázquez, famoso y muy influyente arquitecto que hacía muy buenos equipos de proyectistas, prácticamente el proyecto de la nueva Basílica de Guadalupe es de José Luis Benlliure. Benlliure acabó regresando con su padre, ahora lo contaremos, ¿no? Él llegó de niño y su padre es uno de estos arquitectos exiliados y se formó, empezó su carrera en México, en la Escuela Nacional de Arquitectura, pero regresó con sus padres a España, él un poco a regañadientes, no quería regresar, y luego tuvo una experiencia pues bastante ruda aquí en España porque no pudo seguir sus estudios. Y Manolo Ordorica hizo una obra muy potente, ¿no? Miquela Jáuregui o Mariano Benito Araluce o Héctor Alonso Reba, que también hizo muchísima obra. eh, Eduardo Vázquez Jiménez o otras arquitectas, ¿no? Que ya empezaron su labor. Y el caso de Ángela Sorín es interesante porque su padre era el más veterano de los arquitectos que llegó a México, Francisco Azorín Izquierdo, que había sido arquitecto municipal en Écija, en Andalucía, y Ángel estudió arquitectura en México y un sobrino suyo también fue arquitecto y juntos ganaron el concurso para hacer el famoso monumento que dedicó los republicanos españoles, le dedicaron a Lázaro Cárdenas en el Parque España, en la colonia Condesa. Y Ángela Sorín, digamos que le mandé mi tesis doctoral, fue uno de los arquitectos que entrevisté. Su padre ya había muerto cuando yo hice la tesis, pero él me habló mucho de su padre. Y, y en mi tesis yo hablé de estas actas de depuración sociopolítica que él no conocía y que entonces se empeñó, o sea, vio que su padre había sido, digamos, represaliado entre 83 arquitectos, de los cuales la mitad habían salido al exilio, pero la otra mitad se habían quedado en España. O sea, estas actas de depuración sociopolítica fueron muy dramáticas, sobre todo para los que se quedaron. Entonces él regresó a España y hizo una labor muy importante con la Federación de Colegios de Arquitectos de España para que se les hiciera un acto de desagravio
a los arquitectos que habían sido depurados. Y en ese acto de desagravio se entregaron esas 83 diplomas o reconocimientos, ¿no? Y el único arquitecto que sobrevivía, esto fue en el 2004, el único arquitecto que sobrevivía era Chuecagoitia, Fernando Chuecagoitia, de los que habían sido represaliados, que luego, bueno, tuvo una labor muy importante ya que le levantaron el castigo, sobre todo como teórico de la arquitectura. Y era el único que iba a estar presente en este especie de ceremonia de desagravio, pero murió la noche anterior. Y entonces, pero aquí puse em, dos reconocimientos que recogió el nieto de estos dos arquitectos. Eh, y dice así: el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, dando cumplimiento al acuerdo unánime adoptado en pleno del 6 de mayo de 2004, hace pública la condena y total reprobación de la organización colegial por la sanción disciplinaria de que fue víctima el arquitecto, y ahí venían los 83 nombres, ¿no? En este caso José Luis Mariano Benlliure López de Arana, hijo del escultor Mariano Benlliure, en el proceso de depuración política de los arquitectos españoles que tuvo lugar durante el periodo de posguerra entre 1939 y 1942. Así sea que se constar en conmemoración y desagravio por tan triste episodio de la memoria histórica de nuestra profesión. Madrid, 29 de octubre de 2004, firmado por Carlos Hernández Pezzi, presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de España. Y es Benlliure y Tomás Bilbao, un arquitecto madrileño y otro bilbaíno, otro vasco, que probablemente no se hubieran conocido. Si se conocían, pues vivirían, pero que el exilio los unió en México y sobre todo unió a sus hijos, a José Luis y a Mari Carmen, José Luis Benlliure y Mari Carmen Bilbao. Y de ahí es que vamos a hablar muy rápidamente y brevemente de los casos de los arquitectos que regresan. Ahí en rojo los que regresan en la época franquista, entre 1948 y 1956. Regresa Emili Blanc Catalán de Girona, regresa a Girona en 1949. El primero que vuelve es José Luis Benlliure en el 48 a Madrid, ahora explicaremos las razones. Y Juan de Madariaga, que regresa a Bilbao en 1956. Luego, entre los más jóvenes, Félix Candela y Eduardo Robles Piquer, que regresan profesionalmente a España, pero no personalmente. Candela no regresó, bueno, regresó en el 69, ¿no? Pero en el 63 tuvo su primer regreso profesional a- con la Iglesia de los Mexicanos, que le llaman aquí, la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, ahí cerca del Parque de Berlín, aquí en Madrid. Y estos que están en recuadro verde, que son arquitectos que regresan ya después de la muerte de Franco, no para instalarse, bueno, sino por periodos largos, etcétera. Y solo voy a hablar de dos, porque los otros están, bueno, en proceso de estudio. Hay como una obra muy interesante de Emili Blanque en Cataluña, pero sobre todo de Juan de Madariaga en el País Vasco. Hizo bastante obra, sobre todo en los años 70 y 80. En el caso de José Luis Benlliure y López de Arana y su hijo José Luis Benlliure Galán regresan a Madrid en 1948. Eh, José Luis estaba estudiando la carrera. Estas son imágenes, bueno, están tomadas de un trabajo de investigación de un alumno mío, de Ricardo Cruz, que hizo esta tesis sobre José Luis Benlliure Galán, pero entró a estudiar obviamente al padre. Aquí están los padres de José Luis Benlliure, Julia Galán y José Luis Benlliure López de Arana. Y algunas escenas en México, en su casa, con sus dos hijos. Él llegó con los hijos de 11 y 9 años, José Luis y Lucrecia. Y aquí una fotografía en México en 1944, ¿no? En el Monumento a la Revolución, con un amigo Casimiro Mao y luego José Luis
el arquitecto y el crío, digamos, el niño que se iba a convertir en un arquitecto. Y el barco que los estaba llevando de regreso a España en 1948, con sus dos perros, ¿no? Sus dos perros mexicanos. Em, Aquí está Mariano Benlliure, escultor famosísimo, que en segundas, no nupcias, porque no se puede divorciar de la primera mujer, pero que, estuvo emparejado con Lucrecia Arana, Lucrecia López de Arana, cantante de zarzuela. Tuvieron a este hijo, el cuadro es de Joaquín Sorolla, eran muy amigos Benlliure y Sorolla, y está reflejado en el espejo el escultor, y es el retrato de Lucrecia Arana con su hijo José Luis. Aquí un retrato también de Sorolla, de José Luis joven, y José Luis Benlliure cuando llegó a México. Estos son dibujos de José Luis Hijo a los 6 y 7 años de edad en el Instituto Escuela, de una publicación del propio instituto, pues, de un niño que dibujaba, ¿no? Que tenía ese talento de dibujo. Y aquí una fotografía, está el matrimonio Benlliure Galán con Lucrecia. Y aquí están, bueno, un dibujo que hizo José Luis del barco que los trajo a México, el Flandre. Siempre se habla de que el primer barco que llegó con exiliados fue el Sinaya, pero en realidad fue el primer barco fletado por el gobierno que subió a refugiados a 1600. Pero el primero que llegó con refugiados que pudieron pagar su boleto fue el Flandre en abril del 39. Iban alrededor de 40 exiliados, entre ellos la familia Benlliure. Y José Luis Benlliure, padre, trabajó con Enrique de la Mora, y trabajando con Enrique de la Mora en el proyecto de la primera iglesia moderna de la arquitectura mexicana, que es muy famosa esta iglesia en Monterrey. Estos son dibujos, no aparece la firma, pero es prácticamente un hecho, ¿no? Por el tipo de dibujo que son de José Luis Benlliure padre, pero también se sabe que el arquitecto Enrique de la Mora eh, contrató al hijo para hacer los dibujos para una publicación en la revista, y estos son dibujos hechos por José Luis Benlliure, hijo, a los 14 años de edad, ¿no? Son los dibujos que se publicaron en la revista Arquitectura México. Estos son proyectos que se hicieron, el de abajo, José Luis Benlliure, digamos, en colaboración con Enrique de la Mora, y el de arriba ya, José Luis Benlliure con Fernando Gay, uno más de los arquitectos exiliados, de los jóvenes, que hicieron algunos edificios de ese tipo en la colonia Cuauhtémoc, ¿no? Donde están varios edificios. Y aquí está José Luis Benlliure con René Capdeville. René Capdeville fue muy amigo suyo, llegó a ser director de la Escuela Nacional de Arquitectura, y esto es la perrada que le llamaban cuando entraron, bueno, cuando entraban a la carrera de arquitectura, les hacían las perradas famosas que los hacían sufrir a los nuevos alumnos de arquitectura. Y estos son dibujos de José Luis de diferentes momentos cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Arquitectura, un famoso profesor de Historia de la Arquitectura que fue Carlos Lazo del Pino, cuyo hijo Carlos Lazo Barreiro fue un personaje muy importante en la arquitectura mexicana, pero son las clases que daba bueno, estas caricaturas que hacía José Luis. Y el padre, mientras el padre, asociado con Fernando Gay y con un arquitecto que ya estaba instalado en México, Bertrán de Quintana, Miguel Bertrán de Quintana, arquitecto catalán que había ido a México y se había instalado en los años 20, que los recibió y les dio trabajo, hacían este tipo de proyectos, ¿no? Un restaurante, el restaurante El Quijote, que fue famoso en su momento, o el proyecto, el concurso para la Plaza de Toros México, que ya fue ganado por otro equipo. En el 48, que deciden regresar, José Luis estaba terminando el segundo año de su carrera en la Escuela Nacional de Arquitectura. Estos son dibujos de él del barco que los llevó a España.
Y estos son dibujos, se había enamorado ya de Julia, de Mari Carmen Bilbao, de la hija de Tomás Bilbao, que estudió arquitectura también, aunque no terminó la carrera, y estos son dibujos que le mandaba José Luis, o sea, estos son dibujos del archivo de la familia Benlliure Bilbao, que recibía Mari Carmen, ¿no? La novia, de diferentes paisajes de Mallorca o de Toledo, bueno, un dibujante excelso. No le revalidaron los estudios en Madrid, en la escuela de arquitectura, y entonces tuvo que buscar la opción de Roma. Se fue a Roma, tampoco vivió un tiempo en Roma tratando de revalidar sus estudios, no se los revalidaron, pero bueno, esa es una fotografía de José Luis en Roma y algunos de los dibujos que luego enviaba y que le publicaron en revistas españolas del momento. Incluso la Revista Nacional de Arquitectura, una de las portadas es uno de los fantásticos dibujos de José Luis Benlliure a los veintipocos años de edad. Y bueno, esta tesis de mi alumno estuvo en Madrid, la Fundación Mariano Benlliure, la presidenta de la fundación es Lucrecia Enseñat Benlliure, la hija de Lucrecia Benlliure Galán, nieta en este caso bisnieta ya de Mariano Benlliure, el escultor, pero tiene la correspondencia de José Luis con su padre. José Luis acabó regresando a México a terminar la carrera, además estaba enamorado, ya se casó en México, tuvieron su familia en México y se distanciaron, pero mantuvieron una increíble relación epistolar, más de o alrededor de 1000 cartas donde los dos hacían muchos dibujos, ¿no? Se mandaban explicaban los proyectos que hacían, ¿no? En qué estaban. Y José Luis Benlliure, y es un tema importante estudiar, y con Lucrecia, bueno, de hecho Lucrecia Benlliure, José Luis Benlliure en realidad regresó en el 48 porque en el 47 falleció su padre, el escultor Mariano Benlliure, y hubo una disputa por la herencia, ¿no? Entre los hijos del primer matrimonio y él regresó, consiguió, digamos, el quedarse con los terrenos que entiendo eran más o menos cercanos a la casa de Joaquín Sorolla, eran muy amigos. Y ahí hizo dos edificios en la calle de Zurbano y en la calle de Martín de los Herreros. Dos edificios con mucha influencia de la arquitectura mexicana. Quizá haría falta constatarlo, pero dicen que son los primeros edificios en Madrid con aparcamiento subterráneo, que era muy, muy común en la Ciudad de México. Y tienen una influencia muy marcada de los edificios que hacía José Villagrán o Enrique de la Mora, con los que habían trabajado allá en México. Entonces, eso es interesante, es parte del estudio que se está haciendo actualmente, qué vínculo puede haber entre esa experiencia mexicana de Mariano Benlliure cuando regresa. Dicen los tres que regresaron, Emily Blanc, Madariaga, Juan de Madariaga y Benlliure hablan de unos trámites vejatorios que tuvieron que hacer para que les quitaran esas penas que les habían impuesto en la depuración sociopolítica y pudieron retomar el ejercicio de la profesión. Y bueno, las cosas positivas que trae el exilio, como decía antes, el hijo de un arquitecto madrileño y la hija de un arquitecto vasco, que se conocen en México y que hacen una familia de la que hay una descendencia importante de artistas y de arquitectos jóvenes y menos jóvenes en México. Y pasamos al caso de Félix Candela. Juan de Madariaga hizo mucha obra importante, insisto, en los años sobre todo 60, pero sobre todo 70 y 80 ahí en el País Vasco, para inversores o desarrolladores vascos. Emily Blanc, una obra más discreta en Gerona y en la provincia de Gerona, de Girona, y el que tuvo un regreso también
interesante por diferentes razones fue Félix Candela, que, que bueno, se hizo famoso en México con este tipo de cubiertas, ¿no? El pabellón de rayos cósmicos es el inicio de un despegue importantísimo que tuvo Félix Candela, que lo hizo ser el arquitecto mexicano o hispano-mexicano más publicado del momento con este tipo de obras, las estructuras laminares de concreto armado o de hormigón armado, ¿no? Los cascarones que le decía el propio Candela. Entre 1950 y 1968, entre su primer encargo, digamos, además de un aparejador exiliado de José Domingo Samperio, le encarga unos boliches en una de estas colonias nuevas de la Ciudad de México, y en 1968 el Palacio de los Deportes, y en medio alrededor de 1.500 proyectos en 20 años para, para diferentes tipos de edificios, entre ellos algunos edificios ya peculiares, no mucha obra industrial, arquitectura industrial, y luego edificios peculiares como el propio pabellón de rayos cósmicos en la ciudad universitaria, donde utiliza por primera vez el paraboloide hiperbólico, que es esta forma geométrica que tiene características estructurales que permiten hacer estructuras sumamente delgadas, e iglesias, todas estas son iglesias. Esta es la única que consideraba obra propia, la iglesia de la Medalla Milagrosa, pero luego estas tres son con Enrique de la Mora, esta con Joaquín Álvarez Ordóñez, su obra más famosa, un restaurante en Xochimilco, la planta embotelladora Bacardí, el Palacio de los Deportes, sus últimas obras en México antes de emigrar a los Estados Unidos, invitado por la Universidad de Illinois en Chicago. Fueron tres estaciones de la línea uno del metro. El metro en la Ciudad de México se inaugura en 1969 y tres estaciones tienen unas cubiertas muy interesantes resueltas por Félix Candel. Son sus últimas obras en México. Y con Enrique de la Mora, con quien Benlliure padre había trabajado y Benlliure hijo había tenido sus primeras experiencias, digamos, de dibujo siendo todavía adolescente, tuvo una relación muy fructífera que llevó, entre otras cosas, ¿no? A esta, al desarrollo de una cubierta totalmente novedosa. Es digamos, por primera vez en la historia de la construcción en el mundo se hace una estructura, una bóveda por arista que habían inventado los romanos, ¿no? La intersección de dos bóvedas cilíndricas, pero en este caso es la intersección de dos bóvedas parabólico-hiperbólicas que tienen esa cualidad de ser muy eficientes estructuralmente y entonces de tener 4 o 5 centímetros de espesor nada más. Y con esto hizo mucha obra, ¿no? Muchos tipos de obra distintos, con este principio de la bóveda por arista. Y con Enrique de la Mora vino el regreso profesional de Candela a España. Enrique de la Mora recibió de la Congregación Mexicana de los Misioneros del Espíritu Santo, habían hecho la capilla del Altillo en México, el encargo de hacer la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en Madrid, que por cierto, ayer estuvo Raquel, mi esposa, estuvo en la preinauguración de una exposición sobre la Virgen de Guadalupe en el Museo del Prado. Y me mandó una foto donde aparece la planta de esta iglesia, ¿no? Por alguna razón, no sé, y tendré que ir a ver la exposición, pero... Ah, ok. Bueno, en realidad el proyecto es de Enrique Lamora, la cubierta es de Candela, muy interesante, cuatro apoyos internos y un espacio sorprendentemente amplio. De hecho, esta foto de aquí abajo es la visita de Juan Pablo II en 1982, si no me equivoco. Hicieron aquí la misa con Juan Pablo II porque es la segunda iglesia con mayor capacidad después de la Catedral de la Almudena, la segunda iglesia con mayor capacidad en Madrid, bueno, con el altar al centro. De alguna manera aquí ya había pasado el Concilio Vaticano II, pero en México lo ubicaron el altar al centro como adelantándose al Concilio Vaticano II. Y bueno, es muy interesante la cubierta, en fin, no vamos a parar aquí, pero es el regreso profesional que no personal de Candela, porque De la Mora le pidió a Candela que fuera con él a España a revisar las obras,
aquí el equipo de arquitectos españoles estuvo encabezado por José Ramón Aspiazu y José Antonio Torroja. José Antonio Torroja, hijo de Eduardo Torroja, del ingeniero que había hecho este tipo de estructuras en la época de la República y ya con el franquismo, era un arquitecto franquista, digamos. Eh, yo conocí a José Antonio Torroja en 2006, que di una plática aquí en la Fundación del Colegio de Arquitectos de Madrid sobre Candela y vino José Antonio Torroja, que tendría en esa época unos 75 o quizás 80 años, no sé exactamente, pero me contó con mucha gracia, me dijo, es que yo soy un sándwich porque mi padre era muy famoso y mi hija es muy famosa, ¿no? Es el padre de Ana Torroja, de la cantante de Mecano. Entonces, em, bueno, la obra, digamos, la última obra importante y además quizá la obra con más presencia urbana de toda la obra que hizo el exilio español en México, los arquitectos del exilio. Esta es la obra con mayor presencia en México, primero porque está prácticamente, bueno, muy cerca del aeropuerto, pero además porque tiene el Palacio de los Deportes, pues es un sitio es un hito urbano, ¿no? Esta especie de caparazón de tortuga que está resuelto con una gran estructura metálica y cada uno de estos cuadrángulos son cuatro segmentos de paraboloide hiperbólico también, ya no con hormigón, sino con una estructura, digamos, distinta. Y bueno, el caso de Candela, dando clases, y luego la estela de Candela que presentamos aquí con Miguel en la residencia de estudiantes en 2022. Y esto, ¿eh? No, no, en la Casa de América presentamos, pero eso fue en 2015, presentamos el libro de arquitectos españoles exiliados en México. No, no tienes razón. Entonces no te fue Y bien. aquí en la residencia de estudiantes en 2022 presentamos la Estela de Candela. Y este es un libro que salió muy recientemente, de hecho se presentó en Chicago en noviembre y en México en enero, de un investigador alemán, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Illinois en Chicago, que supo de Candela porque me vino a ver por otra razón y yo le conté de Candela y entonces se entusiasmó, hicimos esta exposición que fue por varias ciudades en Estados Unidos, la hicimos en Chicago y después él se metió a estudiar qué había hecho Candela en Estados Unidos y qué había sido de Candela de esa parte menos conocida que son sus últimos 30 años, donde ya no construyó prácticamente, pero hizo este libro que se llama Félix Candela From Mexico City to Chicago, Rise and Fall of Experimentation in Concrete, ¿no? Félix Candela de Ciudad de México a Chicago. Auge y caída de la experimentación en concreto. Es muy interesante. Y bueno, para cerrar la obra póstuma de Candela, o sea, Candela, después de la muerte de Franco, bueno, Candela regresó a España en 1969, pero por una razón muy pragmática. Dice que tuvo muchas críticas de sus colegas republicanos, que cómo era posible que volviera a España, que si una de las consignas era no volver a España mientras estuviera Franco, pero él en 1961 le habían dado el premio Auguste Perret, que es era el premio más importante de arquitectura, el equivalente a lo que hoy es el premio Pritzker, era el premio Auguste Perret de la Unión Internacional de Arquitectos. Se lo dieron en un congreso en Londres en 1961 y en ese congreso hubo un concurso estudiantil donde el ganador era un concurso de estructuras y hubo una estructura sorprendente que era un haz de hierro que se extendía y hacía una estructura plegable impresionante de un joven estudiante de arquitectura murciano que se llamaba Emilio Pérez Piñero. Y Candela se quedó sorprendido con digamos, la genialidad de este joven, que era hijo de un militar republicano. En realidad él había nacido en Valencia, pero se habían mudado desde niños a Murcia porque a su padre lo habían encerrado en la cárcel en una cárcel de una ciudad cercana a Murcia.
ahora me olvidé el nombre, pero fue a estudiar a Madrid, hizo esta presentación increíble y luego se hizo famoso porque Salvador Dalí lo invitó a hacer la famosa geodésica de su museo ahí en Figueras, entre otras también unas estructuras plegables y tal. Y regresando él iba desde Calasparra en Murcia a Figueras, le gustaban mucho los coches, creo que tenía un Ferrari o no sé, alguno de estos coches muy rápidos, y regresando de Figueras se mató en la carretera a los 37 años de edad. Pero Candela había venido en el 69, su muerte fue en el 72. En el 69 Candela aceptó finalmente la invitación de Eduardo Torroja. Eduardo Torroja había fundado una asociación muy importante de estructuristas a nivel mundial en el 59. Había invitado a Candela. Candela pues, no había venido a España, pero sí había ido a otros lugares y había decidido en el 69 aceptar la invitación ya había muerto Torroja y aceptó la invitación porque lo hacían miembro honorario de esta asociación, pero sobre todo vino a Madrid para asociarse con Pérez Piñero. Hicieron proyectos, Candela ya, digamos, tenía muy buenos contactos en Estados Unidos y la NASA, digamos, esta agencia espacial norteamericana y la US Navy, y el ejército norteamericano les empezaron a encargar proyectos y el más interesante era un proyecto para la Luna. La NASA les encargó unos especies de invernaderos para colocar en la Luna y eran plegables, entonces supuestamente los llevaba una nave espacial y los abrían ahí, entonces podían hacer una especie de vivero o de invernadero en la Luna. Hace unos años hubo una película con Matt Damon que pasaba en Marte y la idea era que vivía en unas especies de estructuras de ese tipo. Esa historia también hay que estudiarla porque lo que sucedió es que la NASA le mandaba, hicieron una sociedad, Candela y Pérez Piñero, con sede en Madrid, y, y la correspondencia que mandaban de la NASA nunca llegaba porque pasaba por la censura y entonces les preocupaba y entonces algo pasó ahí, pero en el museo hay un museo en Calasparra, de la Fundación Pérez Piñero, y ahí tienen los modelos de estos invernaderos plegables hechos para la NASA en Estados Unidos. Bueno, eh, cuando volvió Candela a España, compró un piso en el centro de Madrid y lo albergó en su despacho Fernando Higueras. No sé si conocen el famoso rascazuelos o rasquinfiernos le llamaban, ¿no? En lugar de rascacielos. Fernando Higueras hizo esa casa estudio enterrada en su jardín y es donde iba a trabajar Candela. La corona de espinas también es suya. La corona de espinas es efectivamente, de Fernando Higueras y Antonio Miró, que el hijo de Antonio Miró es un arquitecto de la ETSAM, de la Escuela de Madrid, pero ya instalado desde hace 25 o 30 años en Austin, en Texas. Muy potente. De hecho, Juan Miró va a venir en estos días y vamos a ir a la corona de espinas, porque yo nunca he entrado a la No, corona de espinas. muy Sí, muy es bonito. muy impresionante. Bueno, el caso es que en el despacho de Fernando Higueras también llegó a trabajar porque vivía en Suiza. Los primeros encargos que recibió Calatrava en España los desarrolló en el despacho de Fernando Higueras. Y ahí se conocieron Calatrava, que este es, bueno, su famosa Ciudad de las Ciencias y las Artes en Valencia. Y este es el parque oceanográfico que no es de Calatrava, mucha gente dice que es de Calatrava, pero donde Candela dejó su obra póstuma, que es una especie de clon del restaurante Los Manantiales de Xochimilco. Yo entrevisté a Candela en el 92, en el 94 le hicieron este encargo. Yo tengo cartas de Candela en que me cuenta, es que me han encargado una obra en un restaurante que quieren una copia de Los Manantiales y tal en Valencia, en lo que va a ser el Parque Oceanográfico. Y
y en el 97 murió Candela en Estados Unidos. Ya había alquilado un piso en Valencia porque venía a trabajar, estaba desarrollando este proyecto y lo tomaron dos ingenieros jóvenes valencianos, Alberto Domingo y Carlos Lázaro, y lo construyeron. Curiosamente, Carlos Lázaro es actualmente el presidente de esa asociación de estructuristas que fundó Eduardo Torroja y que hacen un congreso cada año en diferentes partes del mundo y este año se va a hacer en la Ciudad de México. Bueno, el caso es que se hizo este edificio y es la obra póstuma de Candela ahí en Valencia, en el Parque Oceanográfico, y ahí es donde conoció, digamos, Candela y Santiago Calatrava se conocieron. Esta foto está tomada en el despacho de Fernando Higueras y es una foto que puso Calatrava en la primera monografía que le publicó Gustavo Gili. Aparece esta foto donde está, pues, bueno, Calatrava es gran admirador de Candela. Candela critica mucho la obra de Calatrava, ¿no? Y voy a cerrar con eso porque digamos que es una especie de continuidad de estos genios de la estructura, digamos, estos genios mediterráneos como Gaudí, Rafael Guastavino, que se fue a Estados Unidos, Gaudí, Torroja, Candela, Calatrava. Pero la comparación entre la obra de Candela, donde Candela lo que más le interesaba era la economía, la eficiencia y pues sobre todo la lógica estructural, ¿no? Contra la obra de Calatrava, que es más, la comparación que yo hago es entre el atleta que para correr 100 metros no puede tener un gramo más de grasa, ¿no? Y Schwarzenegger que le salen músculos por todos lados, pero no sabe muy bien ni para qué le sirven, ¿no? Pero bueno, creo que este tema del regreso de los arquitectos exiliados y de lo que pudieron, digamos, traer de influencia de lo que hicieron en sus países de adopción, es muy interesante también. Yo hablo de los de México, pero arquitectos que fueron a Venezuela, hombre, ya me falla la memoria, pero em, Lino Bamonde, José Lino Bamonde, gallego, pero el hermano de Bergamín, Rafael Bergamín, volvió a España, digamos, en los años de la República, hizo también, habían hecho obra muy importante en la época antes de la guerra y hicieron obra muy importante aquí. Pero también, por ejemplo, Antonio Bonet o José Luis Ser, ¿no? Que volvieron antes de la muerte de Candela, sobre todo Bonet, que hizo mucha obra en Barcelona después de haber vivido en Argentina. Y desde luego José Luis Ser, que después de ser director de la Escuela de Diseño de Harvard, volvió, bueno, antes de que muriera Franco, inauguraron la Fundación Miró, ¿no? Es de las obras maestras eh, de José Luis Ser. Entonces sí es un tema que creo que todavía hay mucha tela de dónde cortar. Bueno, pues muchas gracias. Pues muy bien, les agradezco mucho la invitación, de veras, muchísimas gracias. Habrá que seguir trabajando. Sí, al extra radio. Sí, sí, encantados de la vida.